tenemos campeón del Grand Chess Classic 2024 y ha surgido, se ha conocido este campeón luego de jugarse la gran final de este evento, porque sí, era un todos contra todos, a doble ronda, pero los dos primeros lugares debían de jugar una final a 2 partidas. En el torneo, en la fase de todos contra todos, Carlsen obtuvo el primer lugar y Richard Rapport el segundo. Así es que ellos son los clasificados a esta gran final. Y todo se ha decidido en apenas 2 partidas. Y aquí lo que te traigo es aquella partida donde ha corrido sangre, ya que en la otra hubo tablas. Pero aquí se ha definido al campeón. Así es que reitero a los competidores que están aquí en esta fase de la gran final para determinar al campeón. Por un lado tenemos con piezas blancas al número 1 del mundo, el gran maestro noruego Magnus Carlsen. Y en el otro lado, en el bando de las negras, a Richard Rapport, gran maestro húngaro que hoy en día juega por Rumania y que además es conocido como el jugador favorito de los niños por su estilo creativo, arriesgado. Y para los que preguntan, oye, ¿por qué Rapport es el personaje favorito de los niños? La respuesta es muy sencilla, porque luego de Magnus Carlsen, Rapport históricamente tiene, en este canal al menos, los videos con más visualizaciones, ¿ok? Así que desde allí está la explicación. Y como este canal lo siguen muchos niños, de ahí viene la frase. Así es que prepárate para ver una partida extraordinaria desde lo técnico, desde lo emotivo. Y además, recuerda, en esta partida verás quién es el campeón sin spoiler, sin avisarte absolutamente nada, sin estropearte la emoción del momento, porque sé que eso te gusta. Y sobre todo, ojo, no te vayas abajo a la bandeja de comentarios, porque de seguro allí más de alguno te va a spoilear, así es que atento. Y el que quiera comentar y tener el comentario mejor o más valorado, haga un comentario respecto de la partida, más no del resultado, ¿ok? Así es que prepárate para ver una partida extraordinaria y definitoria. Aunque antes de aquello, déjame recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con E4. Responde Richard Rapport E6, defensa francesa. D4, D5, caballo C3, alfil B4, la variante Binauer, que tiene como idea clavar al caballo para poder ganar un peón en E4. Ahora bien, hay otras opciones incluso más empleadas que esta variante, como caballo F6, que es la variante clásica, que sigue con E5, caballo FD7, F4, C5, etc. O bien el movimiento D por E4, la variante Rubinstein, que sigue con caballo por E4, caballo D7, seguido de caballo GF6, etc. Bueno, volvamos a la partida. Alfil B4 lo hecho por Rapport. Carlsen E5 evitando la caída del peón E. C5 golpe central a lo que tiene que ver con el centro de las blancas, valga la redundancia. A3 cuestionando al alfil. Alfil por C3 jaque. B por C3. Caballo E7. Y acá hay 3 grandes posibilidades para las blancas. Carlsen escoge la más popular de todas. Dama G4, golpeando inmediatamente el centro. Otras opciones son caballo F3, desarrollando pieza, o H4, que tiene como idea jugar H5 si las negras jugaran caballo G6. Pero bueno, Carlsen desde ya golpeando, atacando, dama G4, lo que hace el noruego. Rapport responde con dama C7. Interesante elección. Rapport entrega el peón de G7 a cambio de iniciativa en el flanco de dama. Y yo creo que también iniciativa en el flanco de rey. Acá lo más común es jugar con negras en roque, a lo que sigue alfil D3, caballo BC6, dama H5 amenazando mate en H7, caballo G6, caballo F3, dama C7, alfil E3, C4, alfil por G6, F por G6, etc. Todo esto que no se ha jugado la partida, igualmente te lo muestro porque es importante conocer algo más de la teoría de aperturas. Eso siempre nos vuelve mejores jugadores y es el valor agregado de este canal, repasar variantes en la teoría de aperturas. En fin, pero aquí se ha jugado dama C7, sigue esto con alfil E3,
Magnus no quiere entrar a la línea principal. A esa línea principal se llega tras dama por G7, torre G8, dama por H7, C por D4, caballo E2. Y ojo que aquí si se jugaba C por D4, te lamentarías el resto de tu vida, porque aquí vendría dama C3 jaque y a la siguiente caería la torre de A1 y probablemente exclamarías, bueno, la gran frase de Don Chesu, ¿verdad? Pero bueno, entonces por eso en este variante ejemplo C por D4 se responde con caballo E2. Esto sigue con caballo BC6, F4, alfil D7, dama D3, etc. Con buen juego para ambos bandos. Ok. Volvamos a la partida. He dicho que Magnus evita la línea principal con dama por G7 y juega alfil D3. Evita los gambitos del rival. Los rehúsa, los rechaza. Sigue esto con dama 5, amenazando dama por C3 jaque que ganaría la torre, ¿verdad? Así es que alfil D2. Y además esto permite recapturar de peón en D4 en caso que las negras jugaran C por D4. C4, bloqueando el centro. Alfil E2, torre G8 evitando que el peón de G7 caiga. A4, caballo BC6, dama H3, atacando en H7. Y Rapport dice, bueno, no quiero seguir sacrificando peones. Y entonces juega H6. Un movimiento normal. Aunque esto permitirá a las blancas el jugar por romper el flanco de rey. Abrirlo. Otra opción interesantísima sería haber jugado alfil D7 entregando en H7. Tras dama por H7, seguir con enroque. Y así las negras maximizarían su desarrollo a cambio de un peón. Eso sí, ¿quién se atrevería a jugar con peón de menos contra Carlsen? Buena pregunta, ¿verdad? Es por ello que Rapport hace el movimiento más humano, H6. Y fíjate ahora, alfil H5. Buena jugada. Carlsen busca provocar un G6 de su rival. Sigue esto con alfil D7. ¿Será que Rapport se apronta para enrocar el largo? Caballo E2. G6, fuera alfil. Alfil G4, atacando en H6 y buscando provocar un H5. Viene precisamente este H5, alfil F3. Y la pregunta es, ¿por qué Carlsen buscaba provocar a Rapport para jugar H5? Bueno, ya lo verás. Sigue esto con caballo F5 y ahora la idea de las blancas. G4, excelente jugada. El peón H5 de las negras genera el punto de contacto necesario en G4 para abrir el juego. Sigue esto con H por G4, alfil por G4, enroque, alfil por F5, quebrándole las patas al caballo. E por F5, alfil G5, otra buena jugada del número 1 del mundo. Con esto, Carlsen busca invadir las debilitadas casillas oscuras en la posición de Rapport. Sigue esto con torre de E8, rey de 2. Las torres blancas alfil se conectan. Torre H8, dama F3, caballo D8. El caballo quiere ir a E6, alfil F6, torre H6, H4, caballo E6, H5. Esto permite a las negras mantener la posición tensa. Mejor era dama E3, atacando a la torre. Y si torre H5, entonces caballo F4. Seguiría caballo por F4, dama por F4. Y ahora llevar el juego a la columna abierta B. Por ejemplo, jugar torre H, B1. Pero bueno, he dicho que en la partida Rapport recibe como contrarrespuesta, ¿verdad?, de Carlsen este movimiento H5. Sigue Rapport con G5, Carlsen torre a E1, F4. Esto deja débil al peón de G5. Preferible era la jugada de espera como A6 o B6 inclusive. Pero bueno, F4 lo hecho por Rapport. Carlsen se fija inmediatamente que el peón de G5 queda débil, así que juega torre de G1 presionándolo. Torre G8, caballo por F4. Las blancas ganan un peón, ya que la torre de G8 está indefensa. Torre por F6, E por F6, caballo por F4, H6. Una jugada correcta, aunque aún más espectacular era considerar el movimiento dama por F4. Y luego de G por F4 jugar torre por G8 jaque, y así el peón H avanzaría triunfal hacia la casilla de H8. En fin, aquí se ha jugado H6 en la partida, que igual sirve. Caballo E6, H7, torre H8, dama E3, dama D8,
torre por G5. Carlsen entrega una calidad, que en este caso será una pieza limpia de menos. Caballo por G5, dama por G5. Pero aquí está el elemento. Las negras sí, tienen una pieza más, un alfil de ventaja. Pero su posición es precaria, muy pasiva. Sigue esto con rey C7, dama a G7, alfil E6, torre E1. La idea de esto es jugar torre por E6, ¿verdad? Atendido a que el peón de F7 está clavado. Sin embargo, mejor era F4 de manera directa, seguido de F5 para desviar al alfil. Y si rey C6 para desclavar al peón de F7, entonces torre H5 y la idea de continuar con F5 para capturar al peón de F7 se mantendría. En fin, torre 1 lo hecho por Carlsen, rapport rey B6. Lo que está haciendo es justamente evitar torre por E6, pero igualmente queda peor. Acá era mucho mejor jugar alfil F5, por increíble que te parezca, entregando el peón en F7. Pero, porque la idea es que tras dama por F7 jaque, rey C6 y torre G1, ahora sería posible jugar torre por H7. Y si las blancas continuaran con torre G7, entonces las negras aquí pueden jugar algo como torre por G7 y luego de F por G7, dama G5 jaque, rey D1 y aquí la clave, alfil H7. Y la casilla de G8 estaría totalmente controlada. Pero bueno, aquí las negras pierden la oportunidad de mantener el equilibrio de la posición y ya quedan peor. Y Carlsen lo ve. Juega torre E5 con idea de seguir con F4 y F5. Dama C8 controlando la casilla de F5 para frenar el avance del peón H blanco. Y la dama lo debe ser desde acá porque la torre en H8 está tocada. F4, A6 para rey A7, ¿verdad? Rey C1, rey A7, F5, alfil D7. Y es que si alfil por F5, entonces torre por F5. Y aún dama por F5, entonces dama por H8, ¿verdad? Las blancas ganarían. Y aún más fácil. Pero bueno, la partida se ha jugado alfil D7. A5 fijando el ala de dama de las negras. Y ahora dama F8. La idea de las negras es meter un dama A3 jaque, pero esto se refuta fácil con rey B2. ¿Qué es lo que hace Carlsen? Rapport, dama C8. Evidentemente no. Dama por G7, por F por G7, torre por H7 y G8 coronando dama. Así pues, rey C8, perdón, dama C8. Sigue esto con torre por D5, alfil C6, torre 5, alfil D7, dama por F7. Son ya 4 peones por la pieza y eso sumado a lo avanzado de los peones blancos. Dejan entonces todo esto a Carlsen absolutamente ganado. Sigue esto con alfil por F5, torre C5, dama E6, dama por E6, alfil por E6, torre C7, alfil F5, torre G7, alfil por H7, F7. Esto amenaza torre por H7, seguido de F8 coronando. Rapport ahora juega alfil D3. Esto debe ser un bug, no sé, de la transmisión. Ahora, C por D3. Y ante esto es que Rapport abandona la partida. Y yo estaba pensando, ¿por qué alfil D3? Quizás lo que busca con esto es abrir la segunda fila para meter jaque, ¿verdad? Por ejemplo, C por D3. ¿Y qué pasaba? A lo mejor Rapport pensó en esto. Torre H2 jaque y luego de rey A3. Entonces jugar este movimiento torre F2 para controlar la coronación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa luego de, por ejemplo, un D por C4? Esto se gana por la fuerza. Es decir, va a empezar a avanzar el peón D. Y con ello la blanca ganan igualmente la partida. Así es que eso puede explicar el alfil D3. Ok, ¿qué pasa con esto? Te dije que en la otra partida hubo tablas. Así es que con este triunfo, Magnus Carlsen se corona como el campeón del Grenke Chess Classic 2024. Y aquí tienes la tabla de posiciones. Y así más o menos quedó, fíjate. Carlsen, campeón, ¿verdad? Rapport segundo, Maxime Vachier-Lagrave tercero. Y Ding Liren que, qué manera de no jugar bien, ¿verdad? Desde que ha retornado a las pistas. Por ejemplo, en el todos contra todos no ganó ni una partida a puras tablas. 2 derrotas y recién vino a ganar una partida acá a Friedman en la lucha por el último lugar del torneo. Quedó penúltimo, podríamos decir. Así es que muy mal torneo del campeón del mundo. Espero hayas disfrutado de esta partida, al igual que yo. Si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse.
Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte, caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.